está pasando a nivel país, ¿no es cierto?, con respecto al costo de la vida, la situación de sensación de que no llego a fin de mes. Y hoy empieza a discutirse precisamente en la Cámara de Diputados, parte por usted, diputado, el proyecto de salario mínimo. ¿Va a haber votos? ¿Va a tener el gobierno los votos necesarios para poder avanzar en esas ayudas y en esas medidas? Sí, yo pienso que es una medida que va en el sentido correcto, pero existía también una herramienta que venía de gobiernos anteriores, que era el ingreso mínimo garantizado. Que el Estado te decía, a todos los que ganen más de tanto, el Estado les va a depositar directamente 80.000, 82.000 pesos. ¿Qué lograba eso? Que la pyme, que no lograba pagar ese sueldo mínimo más alto, no tenía que hacerlo porque el Estado te hacía una transferencia directa. Entonces, todos queremos lo mismo, que es que los trabajadores ganen más. ¿Cómo logramos eso sin afectar las pymes? Es una discusión que tenemos que dar en el Parlamento y vamos a estar dispuestos a darla, ya sea mejorando el ingreso mínimo garantizado o subiendo el sueldo mínimo a la velocidad suficiente para que no golpee o no tumbe a una pequeña o mediana empresa. Pero va a ser gradual para las pymes y va a ser con apoyo del Estado. ¿Eso no es suficiente? 22.000 pesos, después subieron a 32, pero el tema es que no le llega a todas, le llega más bien a las micro y pequeñas. Entonces nosotros estamos en diálogo con la multigremial, con distintos tamaños y también distintas industrias. No es lo mismo si tú tenías un pub en Bellavista, que llevas 2 años cerrado con el vandalismo, a que si tienes una industria que ya recuperó su ritmo. Por tanto, también, además de por tamaño, ojalá lo viéramos por rubro y pudiéramos darle un empujón extra a esos rubros más golpeados por la violencia. Hay varias medidas, hasta el Chilapoya también que se va a discutir en el Congreso, varias de las medidas que se están impulsando. ¿Es suficiente lo del sueldo mínimo, senadora, a su juicio? A ver. Porque dicen que ya esos 400.000 pesos va a ser casi lo mismo de haber ganado los 350. Bruto, 400 brutos. Claro, por el tema de la inflación. Bueno, los 350 también eran brutos, o sea, la comparación es por la inflación que se dice que finalmente se va a netear. Sí, se la come, se netea. Y yo creo que ustedes lo decían y yo lo vengo diciendo hace rato, el gobierno tiene 3 desafíos. El tema económico, por cierto, el tema seguridad. Uno de repente se pierde por las encuestas si es uno u otro primero, pero están muy parejos. Y el tema convención, que tiene que ver también con el tema de estabilidad, de certeza. Entonces, claro, nunca es suficiente. 400.000 pesos, y pónganse ustedes la mano en el corazón, la verdad es que para una familia con 3 miembros, 4 miembros no alcanza, con el costo del transporte, tema que está encima de la mesa en discusión con el gobierno. Solo un porcentaje de comunas, 40% de las comunas van a tener beneficio del congelamiento de tarifas. El tema del alza del precio de las parafinas entra, según lo que sabemos, va a entrar el gobierno, ¿no es cierto?, un proyecto para discutir aquello. El tema del gas, que nos aborda en épocas donde las familias tienen frío, obviamente que no es suficiente. Y ahí, y cierro con esto, en las pymes y MIPYMES y pequeñas empresas, esta ayuda no es suficiente, pero además un sector se retiró de las conversaciones, que es el sector turismo. ¿Por qué? Porque lo han pasado mal desde hace mucho rato, sin ayudas específicas, y esto no les alcanza. Entonces, o entendemos que aquí hay que hacer un esfuerzo mayor, que tiene que ir acompañado de seguridad, porque si no, esto no va a caminar, o vamos a quedar al debe y las empresas simplemente van a terminar de irse de espaldas, que es lo que les está pasando. ¿Ha sido muy lento a su juicio el trámite legislativo, no de ustedes, sino que de la presentación de estos nuevos proyectos? Bueno, llevamos 50. Sí, pero el 50 Chilapoya, días. ¿cuándo se presentó? ¿Hace 2 semanas? ¿3 semanas? O sea, faltan proyectos del Chilapoya. Faltan proyectos, hay un anuncio del gobierno, Claro. y nosotros lo valoramos y lo celebramos. Claro, pero le falta el trabajo prelegislativo a muchos. Ayer escuchaba al presidente y creo que ahí hay un tema con el tema de pensiones. Creo que es importante que si va a armar una mesa con trabajadores, empresarios y gobierno, sume el Parlamento, porque es el Parlamento donde se va a tener que discutir esto, y por lo tanto es un elemento que falta. Yo me imagino lo doloroso que debe ser para muchos que están hoy día en el gobierno, ver la inflación, ver cómo afecta el bolsillo de la familia y haber votado a favor el 4.º retiro, porque le digo ya, el primero y el segundo uno podría conversar, las ayudas se demoraban, la gente lo necesitaba, pero en el 4.º retiro a fin del 2021 estábamos con IFE universal haciendo transferencias directas por $3.000 millones al mes, y a pesar de eso el presidente Boric, ministro Jackson, ministra Vallejo votaron a favor del 4.º retiro, a pesar de lo que Mario Marcel en su papel de presidente del Central les decía. Hoy día me imagino que duermen con angustia y dicen, parte de esa inflación es culpa mía, la ocupé quizás para ganar la elección, pero les debe revolver el estómago, estoy seguro. Bueno, el presidente dijo, hay que dignificar el cargo, hay que evitar el cargo, porque en el fondo, Libardo, hoy día es presidente de la República y se debe a todo el país. Libardo. En esta línea, me quiero poner en el lugar de las MIPYMES.
precisamente la senadora Rincón decía, mire, y usted, diputado Alessandri, ¿quiénes no están en la conversación? Y aquí es lo útil, que el rol que juega el Parlamento. Para concitar esas personas que quedaron afuera por A, B o C motivo, para que vengan y expresen su voz y este trámite de proyecto se enriquezca. ¿En qué sentido? Bien, ya tenemos el salario mínimo, un piso, ya sabemos cuál es la escala que tiene el gobierno. Pero aquí es el momento de pensar cómo reactivamos la economía y cómo movemos a sectores tan deprimidos. ¿Para qué mencionamos lo que le ha pasado al sector del comercio y del turismo a nivel nacional, no solamente en Santiago? O sea, salgamos de la Plaza Italia, pongámoslo a nivel nacional. ¿Está el Parlamento con ganas de escuchar a las pymes? ¿Los quiere escuchar? ¿Hay ánimo, senadora? Nosotros nos juntamos, Lidardo, permanentemente con las pymes. Tenemos un departamento de pymes, yo trabajo con ellas. De hecho, la solicitud que hicimos al gobierno para que postergara el plazo fatal de la operación Renta tiene que ver con el contacto con las pymes, con los contadores, con hombres y mujeres del país. Y ahí un llamado adicional. El salario mínimo, claro, debiera ir aumentando, pero eso le pega a las pymes. Las pymes necesitan más ayudas para sostenerse. Necesitamos que el Estado funcione. En la operación Renta había problemas y sigue habiendo problemas en Servicio de Impuestos Internos y en la Dirección del Trabajo. Le estamos pidiendo una reunión a la ministra del Trabajo para ver cómo abordamos eso, porque necesitamos un Estado moderno, robusto, que responda a las necesidades de atención de hombres y mujeres en nuestro país. Entonces es un conjunto de cosas. Gobernar no es fácil, sin lugar a dudas, pero el que gobierna tiene que entender que tiene que responder al abanico de temas que hoy día están encima de la mesa, donde se conjugan, y tiene que hacerlas todas. El tema seguridad, el tema económico, el tema hoy día además de convención constituyente. Sí, pero senadora, pensando en las pymes, de nuevo, yo esta pregunta la hago harto, pero me parece que es importante. A largo plazo, los gobiernos no hacen mucho por las pymes. ¿A qué me refiero? Porque los datos están sobre la mesa. Si sabemos que 7 de cada 10 salarios mínimos lo pagan las pymes, que dan el 60% de los empleos en Chile, pero las ventas se concentran en las grandes empresas. Efectivamente, y por ejemplo, a un nivel es impresionante. 8 a 2 la diferencia, es impresionante. Todas las grandes ventas están en las grandes empresas. ¿Qué hemos hecho por desconcentrar el país? ¿Qué hemos hecho por las transferencias del Estado más directas? Bueno, una de las cosas... ¿Qué hemos hecho porque se les pague cuando corresponda? Y así mejoramos cuánto ganan las personas que trabajan en las pymes. Una de las cosas importantes de hacer es lo que tiene que ver con compras públicas. Yo creo que ahí las pymes debieran ser desde el Estado actores fundamentales, porque eso nos permite reactivar además, ojo, en todo el país y no concentrar en las grandes empresas. Y las grandes empresas tienen que entender que tienen que tener de socio a las pymes. Y ahí un dato, me lo decían en el sur hoy día, estos días, compran las pymes a los productores. Por ejemplo, un proveedor de bebidas. Y resulta que tiene preferencia de pago, de entrega, de costo, de precio, el gran supermercado. Y ellas no. ¿Saben qué terminan haciendo? Terminan yendo a comprar al supermercado pues, porque les sale más barato. No puede ser, pues, o sea, conciencia social. Claro, totalmente. Claro. Una idea fácil para el ministro Marcel que la pueda analizar. A raíz de la pandemia hubo un paquete de medidas fuerte para apoyar a las pymes. Se les bajó el impuesto al 10%, cualquier compra la puede llevar a gasto de inmediato, pueden retrasar el pago de IVA en 40 días, pero se termina el 2022. Ojalá estas medidas que las hicimos por la pandemia se les dejaran. Nosotros desde la UDI hemos propuesto que ojalá las pymes llegaran a pagar impuestos cero hasta que vendan 75.000 UF. O sea, es una forma de darle un impulso, decirle a la gente, atrévete a emprender y tus primeros 3 años, tus primeros 4 vayan a ser cero impuestos, porque sabemos que lo que aportas al país finalmente es mucho más y necesitamos que más gente se atreva a emprender. Ya, diputados y senadoras, nosotros siempre estamos sumando voces